Hola, bueno, hoy les traigo un tema que me gustó mucho para hablarles de un personaje de la Biblia y es el profeta Isaías. Luego de leer este libro me gustó mucho y aparte saqué algunas conclusiones bien importantes que me parecen interesantes compartirlas con ustedes. Como siempre, pues les dejo este video en el canal de YouTube y en Facebook, Agencia de Comunicación Cristiana Internacional. Se pueden suscribir o darle me gusta a la página para que pues les sigan llegando todos los videos, que el objetivo es edificar y bendecir a la vida de las personas con esta información. Bueno, yo quise resaltar algunas cosas de Isaías porque me pareció de verdad algo bien interesante, tomando en cuenta que fue un hombre pecador y que Dios lo tocó y lo perdonó y lo nombró su mensajero. Además, Isaías vivió en el siglo 8 antes de Cristo, es decir, 700 o 750 años antes del nacimiento de Jesús. Y aún así escribió muchísimas cosas que están pasando en nuestros días. Entonces, una de las cosas que más me impactó y me gustó mucho porque definitivamente este hombre fue tocado por el Espíritu Santo para que nosotros hoy en día podamos conocer algunas de las cosas o de los misterios de Dios. Yo hice algunos apuntes y algunas anotaciones para que no se me pase nada de lo que les quiero compartir. Entonces, les digo, Isaías tuvo tres funciones dentro de todo lo que fue su trabajo, que aproximadamente duró 40 años. Una de ellas fue, dentro del libro de Isaías, lo escribió como en capítulos. Una de ellas fue los sucesos que acontecieron en Israel. En segundo lugar, Israel cuando fue enviado al exilio. Y en tercer lugar, los periodos y sucesos post-exilio. Entonces el libro de Isaías se divide, o sus funciones se dividen como en esas tres etapas fundamentales que vivió Israel. Ahora bien, ¿cuáles eran los objetivos de Isaías? Bueno, yo les traje 5 objetivos fundamentales de Isaías. El primero de ellos era anunciar, por supuesto, la palabra de Dios, que es como que la misión que tenemos cada ser humano, ¿no? Dar a conocer la palabra de Dios. Eso fue el primer trabajo. Pero ¿qué pasa? Que eran tiempos muy difíciles, porque es importante recordar que el rey Nabucodonosor toma Jerusalén para que estas personas lo toma por un tiempo largo y va detrás del pueblo de Israel y estas personas tuvieron que vagar durante mucho tiempo. Entonces, como era un tiempo muy difícil y en los tiempos difíciles la gente le cuesta mucho creer, entonces era un trabajo fuerte para Isaías. En segundo lugar, denunciar la violación de la alianza. ¿Qué era lo que pasaba en ese tiempo? Que la gente tenía como un compromiso de portarse bien. ¿Y qué estaba pasando? Que se violentó esa alianza. Entonces había mucha venganza, odio, arrogancia, infidelidades, avaricia. Y eso conllevaba, por supuesto, al pecado. ¿Y qué pasaba? Que el pueblo estaba cayendo en un pecado muy grande. Entonces, él tenía como la misión de denunciar eso que estaba sucediendo. En tercer lugar, animar al pueblo en tiempos difíciles. Era muy difícil hacer esto porque la gente estaba decepcionada, desesperanzada, no había ningún camino, había mucho dolor y su trabajo era animar a este pueblo. En cuarto lugar, acompañar al pueblo de Israel y era un trabajo sumamente difícil mantenerlo unido, porque cuando nosotros estamos en situaciones adversas y vemos a todo el mundo como nuestro enemigo, es difícil mantenernos unidos. Entonces, esa era una de las misiones de Isaías. Y en quinto lugar, consolar al pueblo. Había tristeza, desolación, frío, dolor, hambre y su objetivo era estar lleno del Espíritu Santo para poder animar a esas personas, consolarlas, darle lo que esas personas necesitaban, que era una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra de amor. Y este trabajo lo hizo muy bien Isaías durante su época. Ahora bien, Isaías escribió una serie de capítulos bien interesantes y bien importantes que la primera vez que lo leí me impacté muchísimo. Como por ejemplo, él habló en aproximadamente 20-21 capítulos de la venida de Jesús. Pero no solamente de la venida, o sea, profetizó el nacimiento,
y antes de su nacimiento profetizó que sería de una virgen. Además habló más o menos del ministerio de Jesús y las cosas que le iban a suceder a Jesús. Y estamos hablando, y es importante recordar esto, que estamos hablando de 700 a 750 años antes de Cristo. Entonces usted dirá, ¿cómo es posible que un hombre común, normal, pueda escribir lo que va a pasar 700 o 750 años después? ¿Y qué pasó y sucedió? Bueno, es simplemente porque él fue tocado por el Espíritu Santo. Entonces hay aproximadamente, como les digo, de 20 a 21 capítulos en el libro de Isaías que habla de Jesucristo. Y es una de las cosas más importantes que él puede escribir. Además, también hablo de la advertencia y las promesas para Israel y Judá. Aproximadamente en 11 capítulos habla de estas promesas que Dios había hecho para este pueblo y también habla de los pecados y todo lo que les venía diciendo anteriormente que había sucedido. Como tercer punto, habla del día del Señor, habla de los tiempos de angustia que vendrán y el regreso del fin del mundo, que mucha gente lo conoce como la venida de Cristo. El fin del mundo se conoce popularmente, de hecho, hay varias dualidades dentro de la Biblia que habla de esto, como por ejemplo en Apocalipsis, que obviamente está después en el Nuevo Testamento. En el cuarto lugar, el reino de Dios. En el reino de Dios él especifica más o menos en 25 capítulos que habla de la segunda venida de Cristo. Por eso yo quiero invitarlos a leer completamente el capítulo de Isaías, porque es un hombre que realmente fue tocado por Dios. Pero ¿cuál era el objetivo por el cual Dios mandó este mensajero? Bueno, hay 3 objetivos fundamentales que son bien importantes y que usted debe ponerlo en práctica. La misericordia, tener misericordia con nuestros hermanos. La salvación, salvar nuestra alma, nuestro espíritu, y el cambio. Es hora de cambiar, es momento de cambiar, porque tal como está escrito, cada palabra y cada cosa que escribió Isaías, poco a poco se fue cumpliendo. Aún hay cosas que faltan por cumplir, pero en definitiva, por las cosas que estamos viviendo en el mundo, está muy cerca la segunda venida de Cristo. Entonces es bien importante comenzar a edificar nuestra vida, a leer la palabra de Dios y a ponerla en práctica. Bueno, yo espero que este pequeño video les haya servido para que sientan la necesidad de leer, de discernir y de digerir un poco todo lo que pudo escribir Isaías en ese espectacular libro. Así que bueno, este video se los dejo en nuestras redes sociales, Agencia de Comunicación Cristiana Internacional.